Buenas noches, amigos. Quizá os acordéis porque esta noche es muy clásica de misterio. Quizá os acordéis porque esta noche conecta también con algo que es propio de el investigador, solitario muchas veces. Proceso de búsqueda, de nuevas pistas, de emoción ante lo que va encontrando. Y mi idea, si os parece, es que compartamos esa emoción con algo que está pasando ahora mismo. Pero antes me gustaría brevemente reflexionar sobre lo que significa ese impacto cuando algo encuentra su camino para mostrarse en forma de dato, de imagen. Me ha venido a la mente, y lo digo antes de conectar con un queridísimo amigo que está enfrascado en una historia apasionante, no sé por qué, aunque luego lo vais a averiguar, aunque para averiguar la relación hace falta aguantar el programa unos cuantos minutos, ya lo advierto. Bienvenidos a Universo Iker, gracias por vuestro apoyo. ¿Y cuál es esa imagen? Pues una imagen prácticamente borrosa en un viejo mapa que yo me encontré de pequeño, dentro de un libro muy peculiar que me hablaba de un pequeño pueblo británico. Era un libro grande y muy delgadito, con tapas blancas, de la editorial Plesa. Y yo creo, por lo que he adivinado, y quizá algunos sientan escalofrío, que marcó a toda una generación. Muchos de los investigadores, periodistas, estudiosos, apasionados de estos temas, os aseguro que en la más tierna infancia, en la pura niñez, sintieron ese impacto con unos libritos que se llamaban OVNIs, monstruos y fantasmas, de la entrañable editorial Plesa. Yo creo que los editores de Plesa no pensaban lo que iban a generar. Yo recuerdo muy bien que el de OVNIs sí me lo dejaban consultar, pero el de fantasmas no. Mi padre me dijo un día, esto no, que da mucho miedo, esto no puede ser. Como indicando que esas neblinosas historias y la propia portada de un encapuchado sin rostro que se aproximaba hacia el lector, eso era harina de otro costal y eso era mejor evitarlo. Pero claro, yo no hacía caso, como otros muchos me imagino, y me estoy viendo en la pequeña salita de mi casa en Vitoria, de un barrio obrero cualquiera. Quizá ni imaginaba yo que los ovnis estaban por llegar a mi vida. Sería poco antes. Eran libros con viñetas, como cómics maravillosos. Y en una de las páginas de ese libro prohibido de fantasmas para mí, viera la historia de la pequeña villa de Pluckey. ¿Y qué pasaba allí? Bueno, pasaban varias cosas, pero una me impactó, esa imagen borrosa en blanco y negro señalando una zona del mapa de esta villa dentro del condado de Kent, no muy lejos de la costa, donde hoy viven 1069 personas. Esa foto que no decía nada, a mí me lo dijo todo. Porque da igual que sea un pequeño recorte, que la imagen sea de un rostro que apenas alcanza el tamaño de la uña del dedo gordo, da igual que sea una noticia, un titular, un suceso en el periódico que vemos porque nuestro abuelo lo ha dejado ahí. La magia de la comunicación, la magia de una noticia, de una palabra, de un verbo, de algo, de un fragmento de televisión, de un sonido en la radio, la magia de ese algo que se nos mete dentro como una larva benigna y nos empuja a buscar, a sobrecogernos. Todo ha cambiado de repente por una cosa que parecía anecdótica. Resulta que hubo unas obras en Pluckey y hubo un accidente. Resulta que los montones de arenisca, de cemento, la pequeña hormigonera incluso, todo estaba preparado para adecentar un murete que tenía que contener las crecidas habituales de un río. Nada del otro mundo. Es más, esto así es lo menos atractivo de la historia y sin embargo, ¿por qué me quedé yo imantado a esa noticia? Seguramente porque, con brevísimas letras, como pasaba todo en esos libros, se me contaba que, desde hacía un tiempo, los viandantes, años 70, de ese camino apartado del núcleo urbano de Pluckey, escuchaban un grito, un alarido aterrador, un lamento de dolor que cruzaba la pequeña vereda y cruzaba también el alma y el corazón de aquellos que se topaban con él. Era el grito de alguien que moría. El estertor combinado con
esa especie de hosca conexión con lo más atávico. No era un lamento lejano, no era algo hasta casi romántico, ni mucho menos, no. Las personas lo habían denunciado así, incluso ante las autoridades. Resulta que deambulaban tranquilamente, algunos haciendo el paseo cotidiano, y de repente aquello, que no se parecía a ningún sonido de animal, a nada conocido, que todos identificaban con un hombre al que están matando. Y muchos miraban los enseres de las obras, allí paralizados. Y tiempo después, cuando ya no hubo obras, cuando los trabajadores se marcharon y solo fueron un recuerdo, cuando el murete quedó construido, seguían escuchando el grito como un remolino invisible, extraño, que no levantaba la hojarasca del suelo ni agitaba los árboles, no, como algo que solo se proyecta en la mente de cada uno, seguía lanzando su pavoroso alarido. Y contaba ese pequeño libro que resulta que en la construcción de ese murete, un accidente, una caída, un golpe mortal, el sonido que recuerdan de las vértebras poco menos que resquebrajándose, un obrero que no puede ser atendido y que queda sepultado en mitad de ese cemento fraguado, como en una especie de tumba líquida que de inmediato es duro como la piedra. Ese material lo tendrá ahí atrapado para siempre. Es tal el apuro que la comitiva burocrática de autoridades deciden que es mejor dejarlo así. Ese pobre hombre con pocos recursos, venido de no sé dónde, sin que casi nadie lo sepa, quedará con la cabeza boca abajo, casi generando con los brazos y las piernas una dramática cruz de San Andrés. En un cemento profundo, inaccesible, en un pozo en el mismo punto donde se levantara ese murete, donde se iba a alzar esa especie de tapia de contención. Pero allí quedó, como la víctima en la barrica mortal del Nombre de la Rosa, como un símbolo casi. Y los otros dos obreros que huyen, pero que siempre recordarán, no estaban allí. Estaban bajo un árbol, bebiendo quizá, el alarido, el momento exacto, la caída al vacío, el estamparse del cuerpo, y después la arena movediza de todo lo que se estaba rellenando y que se va tragando al desconocido obrero de Pacley. Y durante años, personas que incluso en pleno día, al caer la tarde, una señora con un carrito de bebé y el bebé que abre los ojos espantado, ambos lo están oyendo. El alarido parece transportado por el viento, parece ir en lomos del aire. Es como un recuerdo. Casi uno podría creer que decía: «Sáquenme de aquí». La historia del obrero sepultado, olvidado, y que de alguna manera clamaba justicia de cuando en cuando en Pacley, a mí me impresionó muchísimo. Nunca lo olvidé, pero ha salido de ese departamento estanco que todos tenemos en la memoria de cosas importantes, ¡plup! Se ha desenvainado este incidente tan antiguo para mí. Me estoy viendo a mí mismo con el sol de la mañana leyendo esto, y todo tiene un sentido que conecta con el hoy. Es una vieja historia de fantasmas, en este caso sonoros, pero también hay apariciones que siempre permanecen próximas al lugar donde ha habido un accidente y donde quizá se ha optado por pasar página o por echar demasiadas paletadas de tierra o de cemento. Ese silencio parece en la historia que no casa bien con las angustias y los deseos de los fantasmas. Todo esto que yo leí hace más de 30 y muchos años, casi 40 quizá, ¿qué tiene que ver con la actualidad? Hay historias que no son tan de fantasmas, sino que nosotros mismos hemos investido con el marchamo, el sello de Expedientes X. Hace ahora 20 años, con la fiebre de la llegada de esta serie, muchos investigadores y periodistas del gremio empleamos la marca, estaba muy bien, para decir:
sucesos donde la policía, los militares, las autoridades que velan por nuestra seguridad se han encontrado con el misterio y de alguna manera, por su propio testimonio o por la información escrita y documental, han dejado constancia de ello. Por tanto, estos casos alcanzan en la pirámide de la credibilidad para nosotros una altura considerable. Y hubo precisamente un caso de los 80, pero que redescubrimos todos hace bastante poco tiempo, que encajaría perfectamente con la descripción de Expediente X, genuino y con todas las de la ley. No olvidéis, por favor, la extraña, romántica, lejana, infantil historia de Plunkett, que vaya uno a saber en qué acabó realmente y si no pertenece a los mitos. Pero esos mitos se repiten y nos cuentan algo. Vayamos ahora a este caso. Metámonos todos en un Expediente X español de primer nivel. De auténtico primer nivel. Porque el desenlace, y a eso podemos jugar casi entre comillas esta noche, es sorprendente y reciente. En el misterio, amigos míos, todo puede dar un giro. Como en las novelas que se fuerzan una y otra vez para ver dónde está el giro, o en las películas aquí, en el último tercio el giro. No, el misterio a veces te lo da solo. Un giro digno de serie de estas que todos consumimos ahora, ¿no? No hace falta guión. El misterio es el mejor guionista del mundo. Puedo decir sin temor a equivocarme que el llamado caso Aedo es sin duda uno de los más potentes, contundentes, intrigantes que he tenido la fortuna de conocer. Bastaría con 4 notas para poner ambiente a todo el público esta noche, porque el torrente de voz y la fuerza del propio testimonio, sobre todo conociendo la profesión y el currículo, ya son argumento de sobra. 2 archanchas, un túnel, un lugar sombrío, en ese corazón de la provincia de Álava que va hacia tierras de Vizcaya, y una aparición. Lo importante, y nos lo contó, es que en acto de servicio y yendo a auxiliar a una pareja que estaba orillada en la carretera porque habían visto algo imposible, un ser científicamente absurdo e improbable, pero que había surgido en mitad de la calzada. Se habían quedado paralizados en aquella noche. La opción, llamar a la policía. Cuando la policía llega en el coche patrulla, piensa evidentemente que puede haber un comando de la banda terrorista ETA o algún contubernio complicado. Es una zona agreste. Lo que no esperaban bajo ningún concepto es lo que se apareció en un punto del túnel, casi saliendo, delante de su propio vehículo. Recordarlo, a mí, amigos, me sigue poniendo los pelos de punta. Entramos en el túnel y vemos en la salida del túnel, es un túnel cortito, no es largo, y vemos a la salida del túnel pues una cosa negra que en principio, cuando ya que nos vamos acercando, metemos luces, claro, vemos una cosa negra, una especie de capa que llega hasta el suelo, no se ve, no podemos ver nada físico y nos quedamos perplejos. O sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo que estaba viendo. Aedo, un hombre con décadas de experiencia en lucha antiterrorista, se tuvo que pellizcar, efectivamente. No era para menos. Una figura, oscura como la noche, había aparecido en mitad de la carretera y sin lugar a dudas era la misma que había protagonizado el pánico minutos antes en un coche con 2 civiles. Los rotativos de emergencia y todas las luces puestas. Los faros de larga distancia, unos pilotos de larga distancia que están debajo de los rotativos del puente, alumbrando todo. La sombra seguía, pues ya digo, hasta aproximadamente unos de 15 a 20 metros. O sea, que la podéis ver con toda nitidez, sí, no es algo nitidez. lejano. Sí, no, con toda nitidez. ¿Qué haces con tu compañero? ¿Os miráis? ¿Qué pasa? No, nos miramos, yo le miraba a él estaba mirando atónito a lo que estaba viendo, porque yo también estaba atónito. O sea. No llegues a pronunciar palabra.
Sí, yo creo que lo único que le dije es, digo, alúmbrame, saca los focos y alúmbrame, que salgo detrás de esto. Pero sabía lo que era. Y salió detrás de eso, como buen policía, en mitad del puerto, en mitad del túnel. Pero esa es otra parte de la historia. Una historia que esta noche, precisamente esta noche, y sabiendo que estamos ante uno de los grandes expedientes X españoles, cobra quizá una nueva dimensión. Y este caso y esta historia, que hoy cobra una nueva dimensión, que esta noche aporta nuevos datos, que se mete en otros vericuetos del misterio todavía más inquietantes, lo conocí yo y lo tuvimos en Cuarto Milenio, gracias evidentemente a uno de los más grandes, en España en la investigación de todo lo que sea heterodoxo, misterioso, extraño, singular, a un gran amigo hace más de un cuarto de siglo y que para mí siempre es un orgullo. Yo creo que aquí tuvo uno de sus hitos, ¿no? Encontrar esto, que además era un rumor que venía muy de lejos y que con la paciencia que, bueno, le caracteriza, fue casi con tenazas sacándolo de una institución, amigos, esto es el valor de la investigación, tan hermética, como es lógico, como la propia policía vasca, que desde luego en los años 80, cuando esto ocurre, tenía otros temas mucho más importantes. Enrique Chazarra, compañero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Muy buenas noches. Un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Sabes que eres uno de los predilectos del estudio Alma y que sé muy bien, porque te conozco hace muchos años, como decía Enrique, que lo bonito de todo esto es que todavía escuchamos al inspector Aedo, lo vemos dentro del coche con los pilotos azules alumbrando el túnel de Ayurdín por la noche, viendo esa especie de gigante, de ensotanado, de figura entre fantasmal o no sabemos cómo definirlo, y se nos siguen poniendo los pelos de punta, ¿no? Totalmente. Yo, mira que he pasado veces por el túnel de Ayurdín, por su cercanía a Vitoria, y después del testimonio de Aedo, cada vez que paso por allí ya no es lo mismo. Ya pasar por este túnel te vienen a la mente esas palabras tan contundentes, como tú bien decías, de José Miguel Aedo, y digamos, circular por ahí es muy diferente. Hace poco has estado, además, ¿no? Sí, la verdad es que te mandaba esta tarde unas fotografías recientes, ¿no? Para tener un poco fresco el lugar de los hechos, como se suele decir, porque bueno, ahora vamos a comentar una serie de novedades que de alguna manera han vuelto, digamos, he vuelto a retomar, ¿no? Esta investigación del túnel de Ayurdín tan famoso ya. Fue dificilísimo, pero si queréis lo contamos luego, fue dificilísimo arrancar del silencio de lo que parecía leyenda urbana este caso. Yo creo que quizá han pasado 15 años o 12 años, y lo tendré anotado en algún cuaderno, Enrique, del momento en que tú me dices por vez primera que dentro del túnel de Ayurdín ha habido una especie de figura flotante y también una serie de fenómenos, y la Ertzaintza era protagonista. Y se fue quedando eso ahí, pues bueno, como tantas historias que se cuentan, pero cómo íbamos a pensar directamente en tener el testimonio del inspector, y además, qué persona, ¿no? Que quizá tú podías hacer un semblante breve de quién estamos hablando, para quien no lo haya visto en otros países en Cuarto Milenio, por ejemplo. Claro, yo creo que hay un detalle muy, muy contundente, y tú recordarás que cuando llevamos a José Miguel Aedo a la tele, a Cuarto Milenio, a contar su experiencia, yo creo que el propio testimonio de por sí era más que suficiente, no hacía falta una recreación. Y mira que las recreaciones de Cuarto Milenio que hacéis son impresionantes y refuerzan muchas veces los testimonios y las historias, pero en el caso de José Miguel Aedo no hacía falta, porque Total. Este inspector de policía, jefe de patrullas ya jubilado, lo contaba con una meticulosidad y con una contundencia, que esa sería la palabra de su testimonio, que impresionaba, ¿no? Y de hecho, cuando se emitió su caso, de alguna manera los propios compañeros que le conocían, que sabían que tenía un historial intachable, que tenía una trayectoria policial envidiable, en vez de, digamos, tomarle por loco, reírse de él, que es un poco el miedo que incluso el propio Aedo tenía, se quedaron como estupefactos diciendo, bueno, si José Miguel Aedo ha contado esto, es que algo ha tenido que ver, ¿no? Bueno, Enrique, pero es que ese algo pocas veces se ha visto y descrito así. Tú hiciste hace poco tiempo un libro sobre los expedientes X clave, ¿no?, del País Vasco. Eran 20 expedientes X del País Vasco, ¿no, Enrique? Eso es, los 20 mejores expedientes X del País Vasco, eso es. Bueno, y claro, es que es principal, ¿no? Pero lo que has descubierto ahora, amigo mío, lo que has descubierto ahora y me contabas hace escasas fechas, y dije, Enrique, tenemos que compartirlo porque esta es la investigación, y esta es la magia, y este es el escalofrío, y este es decir, jolín, ¿y si tenemos una explicación, entre comillas? Si te parece, vamos al momento que también el desborde, no solo de Aedo,
sino del otro compañero, del otro Ertzaintza, dentro de ese vehículo, de ese Renault 18 de la policía vasca, en ese túnel, en una época muy complicada. Hablamos de mediados de los 80, Enrique, y vamos a ver lo que pasa, porque ellos salen, evidentemente, a interceptar algo que han visto clarísimamente. Hablamos de 4 testigos, 2 en un vehículo que han sido sorprendidos en contradirección, digamos, a esta escena de Aedo. Parece que quedan tan paralizados por el miedo, ahora nos lo vas a contar, que no pueden moverse del sitio prácticamente, pero evidentemente estos policías bragados, auténticos, valientes, salen en esa noche a buscar al intruso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nos lo contaba el inspector Aedo así, de esta forma. Se ve desvanecerse en el centro donde está, visto y no visto. Y es cuando a mí me causó mucho más impacto y digo, esto no es natural, esto no es normal, esto es... Claro, nosotros la idea que teníamos cuando fuimos allí no era de nada de esto, era pues bueno, pues lo primero que pensamos, bueno, pues o algún comando de ETA que está organizando algo en la zona esta, o algún chalao de la zona de los alrededores, pues que se ha puesto una capa y no sé. Enrique, desaparece ante ellos, buscan huellas, esa figura. ¿Cuál es su comportamiento, por cierto? La figura, lo ha contado Aedo como en un flash, lo que ellos pueden ver, pero el caso es más largo de lo que parece. Hay instantes de cara a cara con esa figura. ¿Qué hace ese ser? Claro, desde el momento que esta patrulla entra en el túnel de Ayurdín, hay que decir que es un túnel en línea recta de escasos 200 metros, es un túnel bastante pequeño, pues ya al final del túnel, de la salida, ven que hay algo grande, negro, en medio de la carretera, ¿no? Entonces ellos, lógicamente, como tú bien dices, se piensan que, bueno, que puede ser algún tipo haciendo el gamberro, o es más, estamos hablando de esos años tan peligrosos para la Policía Autonómica Vasca y piensan incluso en una posible emboscada terrorista. Entonces, según se van acercando, van dando las luces de refuerzo del coche patrulla y se quedan a escasos 10-8 metros y lo ven muy cerca, ¿no? A una distancia muy, muy cercana, y comprueban pues que delante de ellos tienen a un personaje de 2 metros y pico de altura, que está completamente estático, con los brazos en cruz, no se le ve rostro, no se le ven manos, no se le ve los pies porque la túnica llega hasta el suelo, y está completamente inmóvil. Entonces, claro, ante esta estampa lo que hacen es desenfundar sus armas, bajarse del vehículo sin perderle de vista, y es en ese momento cuando desaparece delante de sus narices. Es decir, no se desplaza, no sale corriendo, no va para arriba o para un lado, se esfuma, literalmente se esfuma delante de sus narices. Y entonces es cuando Aedo pues dice esa famosa frase que a mí me la comentaba desde el primer día, que él se llegó a pellizcar, ¿no? Porque no daba crédito a lo que estaba viendo, porque aquellos se había esfumado delante de ellos. A pesar de saber y de ver que se había esfumado, ellos inspeccionan el lugar como intentando buscarle lógica a aquel encuentro y intentando buscar restos de algo, ¿no? Que les diese alguna pista, pero ellos sabían realmente que no iban a encontrar nada porque se había esfumado delante de ellos. No hay huellas, no hay nada, no hay un solo dato, no hay un lugar por donde haya podido descender. Tú marchas después al sitio y indagas con paciencia franciscana casi cada posibilidad. El entorno no ha cambiado mucho, Enrique, estamos ante el mismo lugar de los hechos. ¿Qué posibilidad hay de algún tipo de fenómeno que no sea extraño? Claro, yo le insistía mucho, ya que cuando cogí confianza con Aedo, le insistía mucho en, bueno, pues algún tipo de broma, algún tipo de gamberrada, alguna explicación razonable, y la verdad es que sobre el terreno es complicado el darle una explicación, porque estamos hablando de una orografía pues que es bastante escarpada, que si alguien se pone delante de la policía a hacer una gamberrada, pues de alguna manera es lo que me decía Aedo, no eran tiempos como para ponerse delante de la policía a hacer el tonto. En plena noche en un monte, ¿no? Eso es, íbamos con las armas en la mano, ¿no? Entonces, hay, digamos, una explicación lógica de estas características se descarta totalmente, y además es lo que Aedo me repetía una y otra vez. Ten en cuenta, Enrique, que se desapareció delante nuestro. O sea, si eso llega a salir corriendo, pues bueno, le podemos dar algún tipo igual, no de explicación, pero por lo menos lo hubiésemos trincado, como dice él, o lo hubiésemos atrapado, porque el lugar no era como para salir corriendo. Pero es que la clave del asunto es que desapareció delante nuestro. Imaginemos el viento, imaginamos la llovizna y esa otra pareja. Esa otra pareja que ha llamado, ¿por qué, Enrique? Minutos antes de la escena.
Sí, esta pareja circulaba por el túnel de Ayurdín y en el mismo lugar donde Aedo y el compañero posteriormente verían este ensotanado, resulta que ellos también ven una figura negra en medio de la carretera, que están a punto de atropellarla, y para evitar ese atropello hacen una maniobra evasiva y están a punto de sufrir un accidente. Se salen a la cuneta, es más, quedan las rodadas de las huellas del coche en la cuneta porque era una noche lluviosa. Se incorporan a la circulación y paran en la estación de Altuve, ¿no? Una área de servicio próxima al lugar. Entonces, desde ahí ellos llaman a la policía informando de que había algo negro grande en medio de la carretera y que está a punto de tener un accidente. Entonces, cuando el centro de control de la policía recoge esta llamada, da aviso a las patrullas más cercanas, y por cercanía estaba Aedo y su compañero en la zona de Lopidana, una zona muy cercana al túnel de Ayurdín, y allí, por esa cercanía, ellos se desplazan hasta el túnel, y es cuando nada más entrar al túnel, lo que comentamos al principio, es cuando ya desde el principio de la entrada ya ven ese ensotanado al final de la salida. Entonces tenemos a 4 personas, la pareja que a punto está de tener un accidente y la pareja de la policía, que los 4 ven lo mismo, porque la pareja también lo describe de igual manera. Cuando la patrulla de la Chancha va al área de servicio de Altuve, pues se encuentran con una pareja desencajada, pálidos, presa del pánico, porque, digamos, aparte de a punto de haber tenido casi un accidente, estaban conmocionados por lo que habían visto. Entonces, la descripción de lo que ellos hacen es lo mismo que lo que Aedo y su compañero habían visto en el túnel de Ayurdín. Nos dirigimos hacia Altuve, que es donde este matrimonio habían llamado por teléfono, y nos encontramos con este matrimonio. Claro, nos dirigimos a ellos, estaban lívidos, estaban nerviosísimos, y bueno, pues nosotros no le dijimos que nosotros lo habíamos visto. Pues ellos nos relataron lo mismo que lo que habíamos visto nosotros. Lo mismo. Ellos explicaron, se lo encontraron mucho más cerca que nosotros. O sea que el hombre se asustó tanto que dio un volantazo hacia la izquierda y se salió a la mediana. Se salió a la mediana de la autovía y volvió a salir otra vez, clavó las ruedas en la tierra porque estaba blanda, había estado lloviendo, y volvió a salir otra vez a la autovía. Y claro, bajaron hasta el área de servicio de la autopista de Altuve, que era pues lo más cerca que tenían. Yo creo, Enrique, que pocas veces hemos tenido un caso de ensotanado, de figura. La procedencia, por supuesto, es desconocida. Para algunos escépticos puede ser una alucinación. Con 4 testigos, 8 ojos, diferentes ubicaciones y suficiente tiempo de permanencia del ser. Porque debajo del puente, en el interior del puente, tuvo que estar varios minutos, ¿no? Claro, ten en cuenta que desde que la pareja que está a punto de accidentarse da el aviso a la policía de lo que ha ocurrido hasta que llega José Miguel Aedo y su compañero, pues por lo menos han tenido que transcurrir 15-20 minutos, hemos calculado. Entonces, en ese periodo de tiempo estuvo ese personaje todo el rato ahí en medio del túnel. Hubo más gente que pasó por allí, fue testigo, y hoy por hoy no lo sabemos. Pues bueno, es una de las grandes incógnitas, ¿no?, de este asunto. Bien. Ahí quedó el caso, ahí quedó el impresionante caso del inspector Aedo. Costó mucho encontrarlo, esas son las historias, digamos, secretas, ¿no?, de la investigación. Poco a poco vas hilando el puzzle, hilando la madeja, componiendo un mecano muy complicado, y lo que parecía leyenda es un hombre que se viste por los pies, que yo solo digo que hay que imaginar lo que era Álava y Vizcaya en los años 80 para un inspector jefe en la Ertzaintza. No hay más que imaginar. En una situación de máxima tensión, en una situación de máxima tensión diaria, en el monte aparece esto. Conseguiste que Aedo hablase para el programa que hacíamos en la serie y para Cuarto Milenio. Yo creo que fue un momento muy emocionante para todos, porque sabíamos, Enrique, lo que significaba. Yo creo que a nivel personal para ti también es como cuando la leyenda, por mucho que tanto escéptico intente rebajar todo eso a leyenda, precisamente, a invención común, resulta que te das cuenta de que hay datos. Podíamos haber encontrado a las personas, ciudadanos normales y corrientes, que iban en ese coche, pero encima tú encontraste al inspector jefe, al que estaba allí, al principal protagonista, y lo contó sin problema. Antes de saber las novedades,
de este para siempre ya importantísimo expediente X vasco, expediente X español. Aedo lo contó, él se enfrentó a ese momento, lo hizo en la televisión, de donde hemos extraído estos documentos sonoros, gracias al compañero Diego Marañón. ¿Cuál es el post-caso para Aedo? Él, curiosamente, se siente fortificado porque entre compañeros, entre personas que saben de su prestigio, no recibe lo que él pensaba, no recibe la burla, que a pesar de eso él fue valiente, ¿no? Sino que, claro, que parece que eso no era tanta locura, ¿no? Claro. Hay que decir que, bueno, si ya es sorprendente el caso de Aedo, yo me acuerdo que cuando le propuse, digamos, si me daba, bueno, más que proponer, le dije a ver si él me daba permiso. Yo ya daba por hecho de que él nunca lo quería contar en un medio de comunicación. Y entonces yo le pedí permiso a ver si me permitía, digamos, contar su caso, pero sin desvelar su identidad. Igual fue su reacción, que yo me quedé atónito, que me dijo, no, Enrique, yo esto lo cuento donde haga falta, porque lo tengo tan claro y estoy tan seguro de lo que he visto que lo cuento donde haga falta, ¿no? Entonces, claro, si había un lugar donde contarlo, pues era en vuestro programa, y de alguna manera esa ha sido la única vez que José Miguel Aedo lo ha contado, más que suficiente. Ha habido otros intentos de otros medios de comunicación a raíz de esta emisión en Cuarto Milenio de que volviese a contarlo, pero ni le hemos molestado a Aedo, porque si lo que ha tenido que contar ya lo ha contado en Cuarto Milenio. Entonces, el asunto es que tú lo que dices, enfrentarte a un medio de comunicación como es la televisión, donde todo queda tan artificial y que, digamos, esa autenticidad de Aedo se transmite a través de la pequeña pantalla y la gente la capte, pues es lo que también le sorprendió a Aedo, porque a los días posteriores a la emisión yo hablé con él y me decía que, bueno, que muchos viejos compañeros y viejos amigos de la policía pues se pusieron en contacto con él, casi le felicitaron por su historia, de cómo lo había contado, de lo creíble que había quedado, y en ningún momento pues tuvo burlas ni tuvo ningún tipo de descrédito, ¿no? Al contrario, la gente reaccionó de una manera diciendo, bueno, si se lo ha contado Aedo con ese historial intachable que decíamos antes que tenía, pues es que ha tenido que ser algo así, ¿no? Tal y como lo cuenta. Ahora la pregunta clave, que muchos amigos de Universo Ike, los que conocen el tema y los que no, se estarán preguntando es ¿y qué vio el inspector Aedo? ¿Qué se encontró en la carretera? Bueno, pues ahora hay una novedad. Este caso no deja de dar sorpresas, este caso no deja de aportar datos que nadie esperaba. Y Enrique, esto pasa hace nada, ¿no? Cuéntanos de repente cómo reenganchas el tema Aedo, que parecía, entre comillas, nunca un expediente X está cerrado del todo, ¿no? Pero parecía que, bueno, ya estaba, clarísimo. Inspector jefe, Policía Autonómica Vasca, años 80, guerra cruenta, ¿no? Con el terrorismo, y de repente un caso de encuentro del tercer tipo para algunos, o un caso de aparición extraña para otros, cortísima distancia, armas desenfundadas, salir a buscarlo. Bueno, es que no recuerdo yo muchas historias en carretera de este tipo en España. Bien. Pero pasa algo que nos vas a contar. Y ese algo tiene que ver, como siempre, la investigación con un dato que parece en un principio espúreo, parece en un principio, bueno, casual, ¿no? ¿Qué ocurrió, Enrique? Eso es. Esto además, podríamos decir que es una investigación que está en proceso todavía de concluir, o por lo menos de ir tirando del hilo, ¿no? Resulta que hace escasos días, como tú bien decías, a través de una llamada de un oyente de uno de los programas aquí en Radio Gorbea, una emisora local donde yo colaboro, pues resulta que se pone en contacto con nosotros porque a raíz del capítulo 6 de mi libro que antes hemos comentado, ¿no? De los 20 mejores expedientes X del País Vasco, que lo dedico al caso de Aedo, pues a raíz de la lectura de este capítulo, ella se pone en contacto conmigo porque un familiar suyo resulta que trabajó en la empresa que se encargó, digamos, de la construcción del túnel de Ayurdín. Y estamos hablando que el túnel de Ayurdín pues se construyó a mediados de los años 70, ¿no? Entonces, lo primero que me sueltan es que, digamos, esta persona sabe de un accidente, ¿no? A mí cuando me dicen esto a priori, así a bote pronto, pues bueno, yo pienso en un accidente de tráfico, algún tipo de accidente de circulación en el túnel, y tampoco, digamos, me dan demasiados datos como para verle mucha relación. Entonces, bueno, me pone en contacto con esa persona en cuestión, yo quedo con ella, nos entrevistamos, y igual es mi sorpresa porque me da una información de un hecho un tanto truculento, vamos a decirlo así, de un accidente, no de circulación, sino de un accidente laboral ocurrido durante la construcción del túnel de Ayurdín. ¿Qué es lo que pasa, Enrique? Cuéntanos lo que has podido averiguar, lo que te cuentan en un principio y lo que has ido indagando, por favor.
Te escuchamos. Pues mira, en principio esta mujer trabajaba en la empresa que se encargó del hormigonado, ¿no? del túnel de Ayurdín. Estamos hablando que el túnel de Ayurdín empezó a construirse en marzo de 1976 y resulta que durante las obras de perforación y posterior hormigonado de este túnel, pues ocurre un accidente laboral un tanto peculiar. Hay que recalcar que esta mujer que me lo cuenta trabajaba en las oficinas de una empresa alavesa que se encargó de estas obras de hormigonado y de alguna manera, aunque ella no vio el accidente ni estaba allí presente, pues bueno, es un testimonio bastante directo, ¿no? por el hecho de trabajar en esa empresa. Entonces, me comenta que bueno, el túnel de Ayurdín, a la hora de construirlo, digamos, como es una montaña que es difícil de perforar por lo complicado del terreno, pues continuamente existían desprendimientos de lascas, ¿no? Desprendimientos de la roca que forma esta montaña, y tenían que ir rellenando con hormigón esos huecos para de alguna manera reforzar lo que es la estructura. Entonces, durante estos trabajos de hormigonado y encofrado del túnel, resulta que hay un accidente donde un trabajador queda atrapado en un desprendimiento de estas lascas y queda sepultado por el hormigón. Hay que decir que para la construcción de este tipo de túneles, digamos, en el vertido del hormigón lo que se hacía es echar un acelerante para que ese hormigón fraguase más rápidamente y así la estructura quedase más fija. Entonces, según me comentaba esta mujer, trabajador que sufre este accidente queda atrapado en ese hormigón y no pueden rescatar lo que es su cuerpo, su cadáver. O sea que el hombre quedó sepultado, muerto en el acto por ese efecto de desprendimiento, pero luego, claro, el hormigón de alguna manera lo dejó ahí como si fuera un emparedado. Un hombre, claro, sí. Inserto dentro de un muro. Sí. Además es que yo en un principio, claro, cuando me comentaba esto, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que sabiendo que ha habido un accidente, que hay un fallecido, que hay un trabajador ahí entre esos muros, no se tome alguna medida de rescate, ¿no? Y me decía que, bueno, que en ese tipo de accidentes no es viable, digamos, rescatar un cuerpo por el hecho de que la única solución que había era dinamitar o explosionar, digamos, esa estructura con todo lo que ello conlleva, a nivel de que las obras se paralizan y las obras se complican, a nivel de que la montaña se puede derrumbar. En fin, que la única opción, digamos, viable, entre comillas, es dejar ese cuerpo en ese lugar, ¿no? Aquí la clave de todo esto es que para la construcción de estos túneles, como antes te decía, se utiliza un acelerante, ¿no?, en el hormigón. Entonces, claro, ese acelerante acelera, nunca mejor dicho, lo que es la fragua del hormigón, y por eso, digamos, concurren estas circunstancias, ¿no?, tan particulares. Enrique, lo increíble es que tú tienes una, digamos, precisión en torno a dónde estaba la aparición, primero de los dos civiles en un vehículo, la llamada a la policía de urgencia, la llegada de la Ertzaintza encabezada por el inspector Aedo, y la visión en el mismo punto, no se ha movido, y ese, investigando como eres tú, ¿no?, de concienzudo en lo que es la historia de la propia construcción, porque yo ahora aseguraría que si alguien sabe perfectamente cómo se construye ese túnel y qué es lo que pasó, ese es mi colega Enrique Chazarra, ¿no? Eso tiene una especie de sectores, vamos a llamarlo así, no sé si es lo correcto, ¿no? Es decir, que podemos saber muy bien cómo está subdividido ese pequeño túnel en mitad de Álava y conectando con Vizcaya, ¿no es así? Sí, en el túnel de 200 metros que hemos comentado antes, si uno lo atraviesa ahora, pues hay una especie, digamos, de anillos, ¿no?, de hormigón, que se van reforzando, ¿no? Y digamos la estructura interior es anillar, ¿no? Entonces, bueno, incluso esta mujer me precisaba el punto, el anillo exacto, ¿no?, donde ocurrió este accidente y donde se supone que está este emparedado, ¿no?, como antes comentabas. Entonces, claro, con esta historia tan truculenta, automáticamente, claro, fue muy tentador acordarse del caso Aedo. Estamos hablando del mítico túnel Ayurdín, del caso Aedo, y ahora me están contando este accidente tan truculento, y además en el mismo, digamos, túnel, porque la autovía de Altuve tiene el túnel Ayurdín que va de Vitoria a Murguía, que es donde ocurrió lo de Aedo y donde ocurrió el accidente, y luego tiene el otro túnel de regreso a Vitoria, que ese no tiene nada que ver con estas dos historias, ¿no? Entonces, esos primeros datos que me daba esta mujer, de alguna manera, cuadraban, ¿no?, con las dos historias. Y a partir de aquí, pues bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Llevo unos días documentándome, sobre todo a nivel de hemeroteca, pues cuándo empezó a construirse el túnel de Ayurdín, de qué manera, cuándo, digamos, se acabó, cuándo se terminó, todos los, digamos, percances que ha habido en el túnel a todos los niveles. Y efectivamente todavía estamos en ello, como se suele decir. No se pueden, digamos, dar demasiados datos porque no es una investigación que está abierta, pero de alguna forma sí se ha confirmado que en agosto del año 77
es decir, si las obras comenzaron en marzo de 1976, que es cuando empiezan a perforar el túnel de Ayurdín, en agosto del 77 sí que hay un accidente laboral en este túnel, muere un trabajador, hasta el punto que las obras se paralizan y están 6 semanas cerradas. Hasta el 20 de septiembre de 1977 no se reanudan esas obras, ¿no? Entonces, ahora estamos con cautela para saber si este accidente al que hace referencia la prensa de la época, donde no se dan demasiados detalles, pues corresponde al accidente que nos ha comentado, que me comentó en su momento esta mujer. Además, parece que el lugar dentro de un túnel, que repetimos es muy pequeño, el lugar de deceso, el lugar de sepultura accidental, claro, de este hombre, y el lugar de la aparición coinciden en ese segmento de anillos, Enrique. Sí, prácticamente, digamos, el túnel es tan pequeño que la historia del avistamiento, digamos, con el accidente es en ese mismo tramo que coincide, ¿no? Ya sé, muchas veces los investigadores del misterio, y tú bien lo sabes, ¿no? A la hora de investigar un hecho insólito, pues siempre lo vamos a indagar sobre la historia, ¿no? Que hay en ese lugar. Y mira que en su momento, investigamos, y también Javier Pérez Campos, ¿no? Mi buen amigo Javi, estuvimos intentando recopilar información de accidentes, pero claro, nos centramos en accidentes de tráfico, accidentes de circulación. ¿No? Pero en ningún momento se nos ocurrió revisar la historia de la construcción, ¿no? Para saber un poquito qué había ocurrido en esa construcción, suponiendo que, pues era un túnel más, como tantos túneles se hicieron en aquella época, porque estamos hablando de mediados de los 70, cuando en Vitoria empiezan a surgir autovías y autopistas que la conectan, ¿no? Con las distintas provincias limítrofes, y es una época que hay, digamos, muchas obras de estas características. Bueno, es la época de la expansión del posfranquismo, del desarrollismo, de una década entera, la de los 70, con mucha crisis, pero innegablemente con el crecimiento clave en la historia de infraestructuras viarias en nuestro país, y eso es así. Ese túnel, pasan por él miles de vehículos. No tenemos constancia, Enrique, de que otros testigos hayan visto algo similar en Ayurdín, ¿no? No hay constancia, y mira que cuando se divulgó el caso Aedo, esa era una de las esperanzas que teníamos, ¿no? El hecho de que, digamos, más personas nos contasen algo relacionado con este ensotanado, o incluso que apareciese esa pareja, ¿no? Que fue la que dio la señal de alarma a la policía, y que, que podían todavía seguir vivos a pesar del paso del tiempo, y que nos podían dar su testimonio, pero al respecto no ha habido más testimonio de este tipo. Quizá, Enrique, si logramos afinar, está clara la información que existieron hechos como un accidente mortal en ese punto concreto. Quizá tengamos una dimensión nueva, que tampoco es probatura científica de ningún tipo, evidentemente, pero estamos ya en la historia más del fantasma o pantasma que decíamos, próximo, como dicen todas las culturas, ¿no?, a una tumba injusta, o a una horia, un muerto fuera de tiempo, o más bien, como diría la experta que entrevistamos hace unas semanas, en lo que es la esencia pura de las palabras y la lingüística, un atafoi, un sin tumba, ¿no? Ahí no hubo digamos, un proceso ritualístico de exequias y de pompas fúnebres de alguna manera, sino que, pues como pasó en Chernóbil, por ejemplo, en el accidente de Chernóbil, donde, por cierto, ahora me doy cuenta, pero seguramente sea anecdótico, pero en Chernóbil tú sabes, Enrique, que hubo informaciones tanto anteriores como posteriores, y esto es muy curioso. Sí, ahora me estoy acordando, Enrique. Me estoy acordando, compañero, así a vuela pluma, de que cuando hicimos todos los reportajes sobre Chernóbil y demás, había personas, y hay investigadores soviéticos bien reconocidos, Boris Churinov y tantos otros, que lo asemejaban a tipo Mothman, ¿no? Un ser como ensotanado, que apareció en una zona concreta de la central. Fue previo al accidente, por tanto, el efecto un poco profecía, ¿no? Pero también había voces que decían que después, con la zona de Pripyat completamente clausurada, y con ese lugar tan marcado, y con ese lugar de herrumbre y ese lugar solitario, pues seguía apareciéndose, haciendo un trayecto muy corto, o incluso físicamente colocado ahí, como un gigante. Siempre sabemos que, en general, la aparición parece sobredimensionada, excepto si es de niños, parece siempre un ser alto, un ser casi flamígero, un ser que impone, que tú de inmediato, como testigo, quizás sea la función, no lo sé, cuando lo ves ya sabes que no es algo ordinario, pero hablaban de una zona del reactor. Y yo recuerdo, investigando, como haces tú ahora con la construcción de este túnel, yo investigué, por supuesto, todos los entresijos de la construcción de Chernóbil, y resulta que hubo un accidente
que hubo un estallido de lo que son las barras que contienen todo el plasma, digamos, se doblaron algunas, salió una auténtica lava que además solidifica, y a día de hoy, Enrique, a día de hoy, mezclado con esas partículas que son el confín del universo, que es la propia de la fisión nuclear, hay un obrero concreto, no le dio tiempo a salir. El resto de personas pudieron ver su horrible muerte a través de los ojos de buey que existen y se han filmado de este sitio todavía sellado. Ahí, seguramente ya ingrávido o absolutamente, vamos a decirlo así, flotando en un magma con todo tipo de organismos de lo que es la ciencia nuclear. Allí está un hombre. Y justo en ese lugar, Enrique, durante años, la aparición como un guardián de uno de estos ensotanados. Con lo cual, amigo mío, por lo menos ese entrelazamiento ocurre en el hormigón y ocurre poquitos años después en un ámbito mucho más etéreo, como son las explosiones de origen atómico. Pero curiosamente, las personas siempre lo veían ahí, ¿no? En el reactor número 4, vagando una sombra que se tomó un poco a nivel de Mothman soviético, o sea, como un visitante exógeno, como algo que llega de fuera, y quizá, si esto es así, quién sabe, tenga mucho más que ver con hechos luctuosos en el entorno. Me parece fascinante, compañero. Yo creo que también a través de Universo Iker y con la plataforma inmensa que es iVoox de distribución, ya sabéis, de este programa, pues puede llegar un dato, quién sabe, ¿por qué no? Ahora lo interesante, Enrique, sería eso, hacer partícipe, como te ha ocurrido a ti en Radio Gorbea, ¿no? Que lo interesante también de hoy en este mundo tan global, lo interesante de la radio local es que llega todavía a capas, ¿no?, sociales muy directamente, a gente muy del pueblo y de la urbe, pero muy próxima. Y entonces a ti te ha salido ese dato por las colaboraciones que haces ahí. Pero oye, utilicemos la red, ¿no?, para intentar saber si alguien, con toda la precaución, sabe algo más de esos incidentes u otros que pudiera haber habido desconocidos en la idea, ¿no?, de la construcción de Jordin. Claro, ahora, digamos, la investigación que estoy llevando a cabo, todos los datos que he recopilado, digamos, en la hemeroteca, que están confirmando que efectivamente ahí hubo un accidente, no se dan más detalles, como los detalles tan escabrosos, ¿no?, que hemos comentado y que me decían, pero apuntan a que sí que había habido un accidente ahí en ese túnel. Entonces, la cuestión sería empezar a saber, bueno, identidad de este posible, de esta víctima. Estoy pendiente de que me pongan en contacto con un posible testigo directo, un chofer de una hormigonera que estaba allí presente y que a través de esta mujer que inicia toda esta historia, que trabajaba en esa empresa de hormigonado, pues me está intentando de localizar para que, si él estuvo allí presente, pues bueno, de datos fehacientes y contundentes de lo que allí ocurrió, ¿no? Y así conseguir saber un poco la identidad incluso del fallecido. Yo creo que tirando de hemeroteca se puede, digamos, sacar bastante información y ir, pues eso, haciendo ese puzzle hasta completar lo que sabemos tan luctuoso. Enrique, si alguien puede lograrlo, ese eres tú. Si alguien puede llegar a las pistas, ese eres tú. Me estoy acordando, compañero, de que nuestra provincia, porque ahí hemos nacido los dos, es curioso, tiene algunos casos similares, y vaya usted a saber si un origen también idéntico. ¿O no era otro túnel, incluso mucho más serpenteante, en zona más peligrosa? Ahí las lascas a veces eran de hielo. ¿No eran esos túneles de Pancorbo donde aparecía otra figura, quizá como simbolismo, yo no sé, claro, debajo del túnel? Yo no sé si también en tiempos parecidos o los testimonios que tú has encontrado son del mismo arco temporal, pero no es casi la misma historia, solo que quizá enfocado a una figura quizá con un tono más femenino, ¿podía ser? Sí, en esa zona sí que he cogido, o sea, que son los típicos testimonios, digamos que nunca son muy contundentes ni fiables, porque a veces rozan más lo legendario, ¿no? Pero se habla de la mítica chica de la curva, con sus distintas variantes en esos túneles y en esas carreteras que atraviesan la zona de Pancorbo, ¿no? Entonces siempre persigues ahí un poco al supuesto testigo directo de que ha visto, ¿no?, lo que sea, y nunca acabas de llegar a él.
pero sí que en la zona se comentan este tipo de apariciones, como tú dices, más femeninas. En un túnel, que es casi la entrada a la provincia, por un lado, y en otro, que es casi la salida por el otro extremo. Enrique, que haya mucha suerte. A mí me gustaba compartir la idea de la investigación palpitante, según está ocurriendo, y como decían los antiguos, ¿no?, que hablaban del ibris, de esa especie de entusiasmo que nos embarga, ¿no?, de esa sensación que estoy seguro que para el resto de la humanidad, quizás saber detalles sobre la construcción de un túnel en la provincia de Álava en los años 70 sea algo nimio, absurdo. Hay tantas cosas con las que divertirse, pero lo mágico, compañero, es que para una persona, o por lo menos para dos, eso es muy importante ahora, ¿no? Y uno intenta recuperar la historia y devorar la hemeroteca, y cualquier dato es un triunfo, y cualquier pista, incluso sea en un sentido o en otro. Esa es la investigación, Enrique. Y a veces yo creo que en este programa, que es tan personal, que no nos debemos nada ni a nadie, qué bonito es fomentar ese momento, ¿no?, de chispazo, porque tú cuando me lo cuentas, a mí me entusiasma, digo, aquí hay que indagar. Y tú vas indagando y van surgiendo cosas. No es esa, sino la verdadera esperanza de la investigación. Mucho más allá incluso de la difusión, mucho más allá de la publicación, mucho más allá de las conclusiones. ¿No es lo hermoso el punto en el que estás exactamente ahora, Enrique? Totalmente. O sea, digamos, a los que nos apasionan los misterios, que te den una historia y que tengas que empezar a hilar y tirar de hemeroteca y de archivos y de testimonios y tal, ir haciendo el puzzle que estamos comentando, pues la verdad es que uno lo disfruta un montón, ¿no? Además es curioso, pero bueno, al margen de la historia, digamos, puramente truculenta que nos ha reunido esta noche aquí, pues la verdad es que me estoy quedando sorprendido, ¿no?, por, digamos, toda la historia que hay detrás de la construcción de este autovía de Vitoria a Altuve, y concretamente del túnel Ayurdín, ¿no? Porque desde el año 73 ya se iba solicitando, digamos, la construcción de esta autovía. Hubo un montón de concursos para proyectos, ¿no?, pero no acabaron de cuajar, y tardaron 3 o 4 años en decidirse en construir este túnel, un túnel que, como digo, también fue complicada su construcción por, digamos, hoy en día nos parece absurdo, ¿no?, que un túnel tan pequeñito tuviese esa complicación cuando vemos autopistas con túneles mucho más grandes, pero por lo visto era una montaña que se resistía, ¿no?, y tuvieron que acabar, digamos, demoliendo la parte superior para hacer una especie de trinchera y hacer el túnel por partes, ¿no? O sea que al final uno se está empapando de historia relacionada con los alrededores de Vitoria que a uno le sorprenden. ¿Sabes lo que pasa, Enrique? Y me interesa, hoy leía precisamente una maravillosa columna de Pablo Dors, sacerdote y escritor. Se llama El entusiasmo, y es digna de ser leída, de verdad, ¿eh? Porque al final, en mi opinión, ¿no?, solo los necios pueden desechar el entusiasmo o la pura investigación de un tema, les guste más o menos. Porque al final el misterio es manteniendo enganche. Y entonces, aparte de que nos impresiona saber todo, porque queremos saber qué es ese ser, por qué se representa ahí, qué idea subyace en todo esto, lo alucinante, compañero, es que uno empieza a indagar y acaba sabiendo de lo que es su tierra, pero hace muchos años, de los problemas que hubo. Se reencuentra con muchas cosas, incluso en el proceso de investigación en hemeroteca se reencuentra con muchas sensaciones, ¿verdad? Con muchos impactos se creía olvidados, pero es que al final acaba sabiendo lo que es el hormigón, acaba sabiendo lo que es una construcción, sí, y acaba sabiendo humildemente, pero casi de ingeniería. Y a esto nos lleva el misterio. Sí, bueno, yo creo que esto ocurre con todos los casos que hemos podido investigar, ¿no? O sea, al margen de la historia insólita en sí, uno al final acaba, pues eso, estudiando historia, estudiando ingeniería, estudiando de todo un poco para saber, digamos, el contexto, ¿no?, en el que ocurre esa historia. Y en el caso de Ayurdín, pues bueno, ahí andamos ahora haciendo aquí un máster acelerado, ¿no?, de construcción de túneles. Oye, Enrique, querido amigo, que haya mucha suerte, que compartamos, gracias, porque tú eres muy honesto en tus investigaciones y estamos en pleno proceso. Puede ir la cosa hacia un lado o hacia otro, pero yo quería que compartieses con todos nosotros, con toda la audiencia de Universo Iker, ese momento precisamente, ¿no? No otro, no el ya, digamos, de el dossier ya completo, sino está pasando esto ahora mismo. Un amigo nuestro en el norte de España, un gran caso que él rescató, un expediente X increíble, insuperable, de película, resulta que tiene otro elemento que le da un giro quizá, y está en ese proceso investigativo. Así que gracias por permitir que todos metamos un poco la nariz en tu gabinete de investigación y en cómo lo estás haciendo, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que eso es lo que nos mueve, por lo menos a un puñado de colegas
que no hemos perdido el entusiasmo, que no vamos de profesores de nada, que no creemos que ya está todo sabido, que no miramos con condescendencia, por ejemplo, los casos ufológicos de tercer tipo o de fantasmas o de lo que sea, y eso es maravilloso. Así que enhorabuena, compañero, que continúe la investigación, ojalá la audiencia te pueda ayudar y nos lo contarás, ¿eh? Sí, por supuesto. Nada, un placer haber compartido este entusiasmo, como tú dices, con todos vosotros. Y nada, os mantendré informados de digamos, los avances y los nuevos datos que yo creo que irán saliendo porque hilando los datos de hemeroteca, sobre todo, es el momento actual, ¿no? Y los posibles testimonios que me van a poner en contacto, yo creo que saldrán nuevos datos. Enrique, gracias, compañero. Un abrazo. A ti, un abrazo muy fuerte. Al final, lo interesante y lo gratificante de hacer este programa es poder mostrar pequeñas cosas. Ahora mismo, ya en las puertas de diciembre del 2017, siguen existiendo investigadores que pacientemente buscan pistas. Esas pistas son lo más importante del mundo para ellos. ¿Cómo describir el eureka? El momento, el imán que une dos historias, dos conceptos, cuando seguramente eres el único en el mundo que se está interesando por eso en concreto. Esa es la magia de la investigación. Esa es la magia de algo que es una profesión no bien delimitada, que va más allá del periodismo, que va más allá de la comunicación, que va más allá de difundir, y que es buscar por el propio placer de buscar y de aprender. Es hermoso saber que ahora mismo personas lo están haciendo. Es hermoso conocerlo. Hay grandes casos, y detrás hay una trama, hay un envés. Conoceremos seguramente nuevos elementos dentro, repito, de uno de los grandes expedientes X españoles. Pero qué bonito es saber que a veces una llamada a una pequeñísima emisora local, el entusiasmo que es la base de todo y lo concienzudo de un investigador para tirar del hilo. Y solo se tira del hilo si de verdad uno cree en lo que hace. A mí el misterio, en su amplísimo concepto, me ha enseñado casi todo lo que soy. Me ha enseñado a ser tozudo, a ser tenaz, a no abandonar. Son valores que no son malos. Da igual el caso que te ocupe. Da igual la historia, aunque no sea de misterio. Ese buscar para saber uno, para sí mismo, eso no tiene precio. Y nada, como tantas otras veces, casi como psicopompo, mi misión es contactar ya a unas personas, a unas generaciones con otras y mostrarles que esto merece la pena. Que a lo mejor, como digo, para muchos es, bueno, poco útil, poco rentable, poco lógico. ¿Y qué más da? Porque para mi amigo Enrique, estoy seguro, de madrugada bajo el Flexo, en su casa de Vitoria, ese dato, ese remarcado en lápiz en la vieja fotocopia, esa pista, vale como todo el oro del mundo. Nos significa y hace glorioso el trabajo del que busca. Por cierto que mi nombre, en una de sus raíces euskéricas antiguas, es el que busca. Aunque no lo sabían cuando me lo pusieron. En fin, ha sido un viaje a la esencia, un viaje a la pura investigación que está ocurriendo en este momento, y yo os espero que lo hayáis disfrutado tantas veces, bueno, constantemente. Lo he pensado, ¿no? Hablando de esa columna sobre el entusiasmo, del que tanto hablamos, de ese enteos que tanto mencionamos aquí, ¿no? Tantas veces en mi vida, bueno, realmente en los últimos 30 años o más, pues siempre me he visto yo en eso, en esa búsqueda de tantas cosas. Hay algunas que ¡pam!, prenden y uno se emociona. Y no es que sea lo de menos, pero al final la materia que te llevó hasta ese instante de esplendor, pues quedan casi por debajo, ¿no? El ser humano es un misterio fabuloso. Es un misterio realmente insondable. Es un misterio que yo pienso que nunca vamos a acabar de comprender ni de entender. Amigos, ha sido un auténtico placer. Y como siempre, un honor. Una investigación en marcha. Una cualquiera. En el norte de España. Y estoy viendo casi el girar de los pilotos azules del coche de la policía vasca. Y esa sombra que no se refleja realmente en la pared, sino que es majestad tenebrosa en mitad de la noche. Y que sin rostro mira
como miró antes a los otros dos viajeros de un coche una noche cualquiera de lluvia en mitad de los 80. Y estoy imaginándome los ojos muy abiertos de los dos inspectores de la Ertzaintza y la mano firme pero a la vez con cierta inquietud que se va buscando el tacto de la pistola. Esa incredulidad que es el misterio en sí. Ese salir precipitadamente. Casi oigo el chapotear de esas botas militares en el agua estancada, mínimamente en el paso de Jordín. Y eso que se evapora, que se va, como un sueño. Quizá como todo lo importante. Como todo eso que significa misterio. Gracias por vivirlo conmigo. Es un honor y estoy disfrutando mucho de todo este proceso. Hasta pronto, amigos.